Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Estadística en el semestre 2024-2. Antes de comenzar la videoconferencia, les pido disculpas porque ayer no la pudimos realizar por problemas ajenos a mi voluntad. La plataforma Zoom tenía problemas para cargar y no hubo manera de que cargara ayer. Eso a lo mejor estaba un poco relacionado con el Internet, con su comunicación a través de Internet. De todas maneras, hoy vamos a realizar la actividad, como lo dije en la plataforma SAI, en el aula de estadística, dije o mencioné la nueva fecha para realizar la videoconferencia. Les recuerdo que cualquier duda que se presente durante la videoconferencia, ustedes la pueden manifestar a través de la videoconferencia o al foro de la aplicación Saya o al WhatsApp del 0424-5161-730. Ese es el primer recuerdo. El segundo tiene que ver con la actividad evaluada número 1. La actividad evaluada número 1 ya fue cargada, tiene las instrucciones precisas de cómo se va a realizar, cómo se van a mostrar los resultados de la actividad que va a ser enviada o que debe ser enviada a la plataforma Saya para la fecha estipulada en el aula de la asignatura, el cual ustedes deberían estar siempre revisando, porque ahí está todo lo que tiene que ver con las presentaciones, las videoconferencias y la teoría que estamos manejando en este tema número 1 sobre los conceptos generales de estadística. Lo mismo va a pasar con la actividad evaluada número 2. Esta semana me encargaré de cargar la actividad evaluada número 2 para que sea enviada en la fecha que también está estipulada dentro de que yo les mostraré y le diré oportunamente. Con respecto al cronograma, la fecha fue un poco más alargada para que tuvieran tiempo, por las mismas condiciones del semestre, tuvieran tiempo de poder realizar. Ya para el segundo corte, ya esas fechas es posible que no se modifique. Esas son las dos o las tres cositas que tenía que decir. Sin más nada que hacer o sin más nada que decirles, vamos a cargar la presentación para terminar la primera parte, entrar a los métodos y comenzar parte de lo que son los elementos que se utilizan para graficar y tabular datos. La próxima clase de la semana que viene, ¿verdad? Vamos a terminar todo el tema número 1. Estamos en la cuarta semana. En la quinta semana, el lunes terminamos todo y en ese fin de semana tiene fecha de realización o de entrega de la actividad evaluada número 1. Y aquí fue donde quedábamos. Habíamos visto los conceptos exteriores de lo que era muestra y población. Entramos ahora a la definición de lo que es muestreo. Cómo se hacen y se toman esos datos. ¿Qué permite esta técnica?
Entonces, esta técnica nos permite seleccionar muestras adecuadas de una población en estudio. Muestras adecuadas de una población de estudio. Debe conducir a la obtención de una muestra representativa de la población de donde proviene. ¿Ok? Esta condición establece que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Entonces, técnica que permite seleccionar muestras adecuadas de una población de estudio. Ella debe conducir a la obtención de una muestra representativa donde los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. ¿Cómo se realiza la selección? Primero, tenemos un muestreo aleatorio simple. Siempre es bueno que la muestra se seleccione de forma aleatoria. ¿Para qué? Para que cada individuo de la población tenga la misma oportunidad de ser seleccionado. Eso es lo que es un muestreo aleatorio simple. Elegir los elementos o los individuos de la población de tal forma que tengan la misma oportunidad. ¿Qué es este muestreo aleatorio simple? Tiene dos variantes. Cuando la muestra aleatoria simple es la que se obtiene a partir de un mecanismo que le da a cada una de las unidades muestrales la misma probabilidad de ser elegida. El muestreo aleatorio, proceso por el cual se obtiene una muestra aleatoria, comienza con una lista de unidades muestrales, de la que se extrae la muestra. Esta lista se llama marco muestral. Debería contener la lista de la totalidad de las unidades muestrales. Entonces, el muestreo aleatorio simple es aleatorio para que todos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Una muestra aleatoria simple es la que se obtiene de un mecanismo, ¿verdad?, que da a cada una de las unidades muestrales la misma probabilidad de ser elegido. El muestreo aleatorio, ¿verdad?, que es el proceso por el cual se obtiene una muestra aleatoria, comienza con una lista de unidades muestrales, de la que se extrae la muestra. Esta lista se llama marco muestral. Tenemos entonces que tener un marco muestral, ¿verdad?, para poder realizar este muestreo aleatorio simple. Y esta debe tener la totalidad de las unidades muestrales. El muestreo aleatorio simple tiene dos propiedades que lo convierten en el procedimiento por excelencia de obtención de muestra. Primero, todas las unidades tienen la misma oportunidad de ser elegidas. Es insesgado, no hay sesgo por parte de quien hace la toma de la muestra. ¿Ok? La elección de una unidad no influye sobre la elección de otra. Hay independencia. Entonces, no es sesgado y la elección que se realiza de la unidad no influye sobre la elección de otra unidad. Existe una independencia. Mediante un censo se intenta registrar
todas las unidades muestrales de la población para proveer el marco muestral. Realizamos un censo, ese es el marco muestral. ¿Ok? Si se trata de un censo de población, deberán localizarse todas las personas. Si se trata de un censo económico, se registrarán todos los locales comerciales y productivos. Una vez que se dispone del marco muestral, se abre la oportunidad de seleccionar la muestra. Entonces, si estuviera haciendo un censo de personas, ¿verdad?, que viene a representar, ¿verdad?, que registra todas las unidades muestrales de la población, ¿verdad?, me va a facilitar el marco muestral. Entonces, para un censo de población, yo debo localizar todas las personas. Si va a ser un censo económico, yo debo registrar todos los locales comerciales y productivos. ¿Ok? Cuando yo tengo todos los datos correspondientes que están en el censo, personas o locales comerciales, si es económico, ¿verdad?, comienzo a seleccionar la muestra. Es necesario aclarar que una unidad muestral puede contener muchos individuos. Una escuela con sus alumnos puede ser una unidad muestral. Veamos el ejemplo de la encuesta sobre la preferencia del candidato a presidente del Club Grande de Fútbol. Utilizamos la lista actualizada de todos los socios como marco muestral. Tengo la lista de todos los socios. Ese es el marco muestral. Todos los socios del Club Grande de Fútbol, sobre el cual vamos a elegir el presidente del club. Decidimos entonces en este ejemplo que 1 de cada 6 socios entrará en la muestra. Divido por cada 6, por grupos de 6. Uno de ellos va a entrar en la muestra. Perfecto. ¿Cómo lo voy a elegir? Lo puedo elegir aleatoriamente. Igual que los 6 que elegí de toda la muestra. Lo elegí aleatoriamente y aleatoriamente elegí la persona que va ahí. Como usted lo quiere hacer, papelito, sorteo, bombo, etc. Elegimos los 6. Después que los elegimos uno solo sacando el número correspondiente de ese señor. Es aleatorio. Todos tienen la misma posibilidad de salir. No hay sesgo. Es independiente. ¿Ok? Podemos arrojar entonces un dato tantas veces como socios. Aquí lo hacen con un dado. ¿Ok? Se arroja un dado tantas veces como socios tenemos en la lista. Si sale uno, el socio es seleccionado. ¿Ok? Ahí tenemos el número del socio. Tiene número aleatorio asignado 4, 8, 8, 7, 9, 5. Aquí tenemos los 6 elementos. El número del socio y el número aleatorio para ese socio que fue 1. Quiere decir que este señor va a entrar en la lista. ¿Ok? Igual con estos otros 6. Cada uno tiene su número aleatorio que usted aleatoriamente le impuso a ese socio. Entonces,
de la lista, ¿verdad?, de todos los integrantes del club, yo elijo grupos de 6. Cada grupo tiene el número del socio y a cada señor aleatoriamente le puse un número aleatorio. ¿Ok? Ese número aleatorio que le puse a cada uno, ¿verdad?, donde está incluido el número 1, que lo incluye aleatoriamente, son los que van a ser seleccionados para optar a ser presidente del club. Como ven, cada socio tiene la misma posibilidad de ser elegido, porque aleatoriamente fue seleccionado. En el primer grupo de 6 no hay ningún socio con el número 1, por lo tanto, este grupo no va para el baile. Las personas del grupo no van para el baile. En el segundo grupo hay 2 señores que tienen el número aleatorio 1. En el tercero, 1 solo, y en el cuarto, 1 solo. Si eso es así, el socio número 1501, el socio número 1505, el 1511 y el 1517 serán seleccionados como candidatos para ser el presidente del Club Grande de Fútbol. Así, realizamos un muestreo aleatorio simple, donde la función principal es que todos los elementos sean elegidos aleatoriamente para poder tener las mismas condiciones, la misma oportunidad de ser elegido. Eso es la definición de un muestreo aleatorio simple. Por supuesto, en todo muestreo hay muestras malas. ¿Cuáles son las muestras malas? Aquellas, ¿verdad?, denominadas muestras de respuesta voluntaria. Ejemplo, las encuestas de opinión, en las que se llama o se escribe por propia iniciativa, son ejemplos de respuestas voluntarias, las cuales son poco satisfactorias desde el punto de vista estadístico. ¿Ok? Otro tipo de muestra mala es la muestra de conveniencia. Si una pedagoga elige a sus propios alumnos del último año de la escuela secundaria en la que trabaja para tratar de evaluar un cambio en el método de enseñanza, los resultados no se podrán extender más allá de ese grupo. O sea, esa muestra no va a ser representativa porque está sesgada. ¿Ok? Porque ella es la que está eligiendo los estudiantes. No tiene la aleatoriedad del muestreo anterior. ¿Ok? Eso es una muestra mala. Y las otras muestras malas, como vimos en el ejemplo, las encuestas de respuesta voluntaria. ¿Ok? Entonces, tenemos muestra de respuesta voluntaria donde el individuo es el que dice la respuesta, pero esas son de voluntad y no son satisfactorias porque pueden estar sesgadas. ¿Ok? Ahí vemos entonces el próximo concepto que se llama sesgo. ¿Qué es el sesgo? En ambas muestras anteriores, ambas representan o producen o están afectadas por el favoritismo de alguna etapa del proceso de recolección de datos. Eso es sesgo. Es un favoritismo de alguna etapa del proceso de recolección de datos que beneficia algunos resultados, perjudicando otros y desviando
las conclusiones en direcciones equivocadas. Entonces, el sesgo, hay que tener siempre cuidado con el sesgo, porque el sesgo favorece un dato con respecto a otro dentro de la muestra que usted está tomando. Entonces, eso no puede influir en la toma de la muestra. Por eso es que las muestras deben ser aleatorias, para que cada uno de los integrantes o datos tengan la misma posibilidad. O como se dice aquí, misma oportunidad de ser elegida, que sea insesgada. ¿Ok? A eso se trata. Muestreo sistemático. El muestreo comienza con una unidad elegida al azar y a partir de allí continúa K unidades. Si N es el tamaño muestral y N mayúscula es el tamaño de la población, entonces K es aproximadamente N sobre N. N mayúscula sobre N minúscula. Este tipo de muestreo permite evitar el sesgo personal y es más sencillo que el muestreo aleatorio. Es útil cuando la población está ordenada naturalmente. Si no lo está, para utilizar este tipo de muestreo es necesario ordenarla, pero al ordenarla se pierden las ventajas que tiene. Por su simplicidad, se suele utilizar para control de calidad durante o al finalizar la fabricación de diversos productos. Entonces, ya conocen cómo es que se hace el muestreo de control de calidad, utilizando un muestreo sistemático. La primera unidad es elegida al azar y a partir de ahí continúa cada K unidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos K? Si N es el tamaño de la muestra y N es el tamaño de la población, entonces K es aproximadamente N sobre N. El valor de N sobre N me va a dar la próxima unidad que voy a tomar. ¿Ok? Muestreo aleatorio estratificado. Es un muestreo estratificado. La población se divide en grupos homogéneos llamados estratos. Luego se realiza un muestreo aleatorio simple de unidades muestrales dentro de cada estrato. ¿Dónde ha oído usted esa parte? Eso aparte lo ha oído usted en lo que se hace para evaluar el voto antes de las elecciones, ¿verdad? Por grupos de la población clasificados de acuerdo a los estratos A, B, C y D, usted toma la muestra. Esa muestra se selecciona aleatoriamente mediante un muestreo simple de unidades. Separé toda la población, ¿verdad? Y la dividí en grupos homogéneos. Todos los que tienen en clase A, B, C, D. Hago la encuesta de acuerdo a eso, sin sesgo, porque se hace aleatorio. Tomé los estratos en los cuales dividí toda la población y esos estratos le hago los elementos del estrato para elegir los individuos, hago un muestreo aleatorio simple.
Siempre aleatorio para que cada uno de ellos, para cada quien tenga la misma oportunidad. Ese es el muestreo aleatorio estratificado. Muestreo por conglomerados. Es un muestreo, en un muestreo por conglomerados, la población se divide también en grupos homogéneos, llamados conglomerados. Luego se realiza un muestreo aleatorio simple en el que las unidades muestrales son los conglomerados. Parecido al anterior, ¿ok? Pero la muestra es un poquito más grande. Y muestreo multietápico. Tiene 2 o más pasos y en cada uno de ellos se aplica cualquiera de los procedimientos de selección anterior. Esta es una combinación de lo que hemos visto anteriormente de los tipos de muestreo. Ejemplo, una encuesta de vivienda. En la primera etapa se divide la ciudad en barrios y se toma una muestra aleatoria simple de barrios. Fíjense, dividí la ciudad en barrios y tomo una muestra aleatoria simple de barrios. Voy a seleccionar aleatoriamente los barrios a los cuales le voy a hacer el estudio. En la segunda etapa, cada barrio seleccionado en la primera etapa se divide en manzanas. Se seleccionan las manzanas mediante otro muestreo aleatorio simple y se visitan todas las casas de cada manzana seleccionada. ¿Por qué? Porque usted lo que va a hacer es una encuesta para obtener los datos de cada una de las casas. La población es la ciudad. Dividir la ciudad en barrios o urbanizaciones, como usted quiera. Y a cada urbanización o barrio la dividí aleatoriamente, en ambos casos, en manzanas. Y esas son las manzanas donde usted va a visitar las casas. Esto reduce mucho la cantidad, ¿verdad?, del dato, porque los datos son bastantes en una ciudad. Y con esto te reduce la cantidad de datos y recoge una muestra representativa de toda la ciudad, a la cual usted le va a hacer la encuesta. Entonces, repasando, ¿cuáles son los muestreos? Primero, el muestreo aleatorio simple. ¿Ok? Segundo, el muestreo, las muestras malas, perdón. El muestreo sistemático. Tercero, el muestreo aleatorio estratificado. Cuarto, el muestreo por conglomerados. Y quinto, el muestreo multietapa. Cada uno tiene las características y lo que se aconseja en conclusión es que deberían ser, en el caso que corresponda, ser aleatorio para que cada individuo tenga la misma oportunidad. Lo que cambia es el método y la técnica de recoger el dato. El último ejemplo aclara mucho eso. Es, para mi entender, el que debería ser el más representativo. Censo. ¿Qué es un censo? El censo es el estudio de todos y cada uno de los elementos de una población. Esta condición hace que este tipo de estudio no sea muy frecuente
por cuanto la recolección de toda esa información por el tamaño de la población, que es muy grande, o sus elementos se encuentran muy dispersos, lo que hace que sea muy costoso. Por eso es que los censos se realizan cada 10 años y se invierte mucho en esa parte. Pero este censo puede manejarse la información o recolectar la información de acuerdo a cualquiera de las técnicas de muestreo anterior. ¿Ok? Ejemplo, los censos de población y vivienda que se realizan cada cierto periodo de tiempo. Dentro de esto tenemos las escalas de medición. ¿Qué son las escalas de medición? Son instrumentos de medida de acuerdo al cual se asignan valores a los datos estadísticos. Se reconocen 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. En la figura se resumen las principales características de cada nivel. Ahí está la figura. ¿Ok? En esa figura nosotros tenemos los 4 principales niveles de medición. El primer nivel es el de escala nominal, cuyos valores obtenidos en las observaciones pueden ser codificados mediante números, donde estos números no tienen valor intrínseco, sino solo la de etiquetar. Por lo tanto, no pueden ser ordenados o medidos. Generalmente los datos que provienen de variables cualitativas son representados en esta escala de medición. Ejemplo, el estado civil de las personas. Esa es la escala nominal. Los datos provenientes de un nivel ordinal también generan categorías mutuamente excluyentes. Significa que una observación en particular no puede pertenecer a 2 o más categorías al mismo tiempo. Las encuestas que utilizan una escala tipo Likert, utilizan datos medidos en escala ordinal. Ejemplo, se puede pedir que el encuestado diga cómo percibe un libro de estudio. Hay 2 respuestas y dentro de las 2 respuestas hay varias subrespuestas: moderadamente o extremadamente. Dentro de moderadamente, la persona puede decir si el libro es no útil, poco útil o útil. Y bajo un parámetro extremado, muy útil y útil. Ejemplos de datos medidos en escala de intervalo constituyen las escalas de temperatura. Ese es el otro grupo de nivel de escala de medición. Los datos medidos en escalas de intervalo constituyen las escalas de temperatura, excepto la medida en grados Kelvin, porque esa medida resulta de una operación matemática. Y los datos que se obtienen mediante un nivel de razón, además de poseer las características anteriores, también pueden trabajar con los datos en operaciones de multiplicación y división. Entonces, escala de nivel, la escala nominal, ¿ok? La escala de intervalo y la escala, ¿verdad?, de nivel de razón. Aquí están: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Ambos tienen especificados, ¿verdad?, las
características principales. En la nominal, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Los datos no poseen ningún orden y generan categorías mutuamente excluyentes. En la ordinal, ¿verdad? Una escala está por encima de la nominal y se utiliza para clasificar u ordenar un conjunto de datos. En el intervalo, ¿verdad? Una diferencia entre dos números consecutivos representa la misma diferencia en la magnitud de la variable que tiene un cero relativo. Y en la de razón es la escala más alta en los niveles de medición y dispone de un cero absoluto. Esas son las escalas de medición. Ahí tenemos un resumen de los niveles de medición acompañado de ejemplos para cada uno de ellos. Nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Entonces, esas son las 4 escalas de medición. Nominal, ordinal, de intervalo y de razón, donde tienen sus características cada una de ellas, y aquí tienen los ejemplos asociados a cada una de ellas. Vamos a ver ahora, dentro de las medidas de frecuencia de los datos, qué significa razón. Cuando usted calcula una razón, ¿qué es lo que está usted calculando? La razón no es más que el cociente de dos variables. Los valores del numerador y del denominador son independientes. Ninguno está contenido en el otro. Ejemplo, la razón de masculinidad. ¿A qué es igual? Es igual al total de hombres divididos entre el total de mujeres. Ninguno está contenido en el otro. Eso es una razón. Las dos variables son independientes y no tienen ninguna relación. Proporción es un cociente de dos variables. El numerador está contenido dentro del denominador. ¿Ven la diferencia? Ejemplo, proporción de establecimientos con insumos del total visitado. Eso es igual al número de sitios con existencias de producto dividido entre el número de sitios incluidos en las encuestas que están en los sitios con existencia. Eso es una proporción. Y el último es la tasa. Es un tipo de proporción que toma en cuenta la variable tiempo. Barriles de petróleo por día es una tasa de producción. Tantos volúmenes de petróleo expresados en barriles dividido entre el tiempo cuando se producen esos barriles de petróleo. En un día, en una semana, en un mes, en un año. Eso es una tasa. Todas las tasas son evaluadas con respecto al tiempo o con respecto a una variable que usted asume. El caudal es una tasa y no está involucrado el tiempo. Es la medida que expresa la dinámica de los eventos. Es la magnitud del cambio de la variable que mide un evento por unidad de cambio de otra. En este caso, el tiempo, en relación con el tamaño de la población que se encuentra en riesgo de presentar el evento. Ejemplo, incidencia de diabetes. Casos nuevos medidos con respecto
a la población en riesgo. Como ve, ahí no hay un tiempo. La relación es la variable de casos nuevos con respecto a la cantidad de población que puede estar en riesgo de que tenga esa enfermedad. ¿Ok? Esas son tres medidas de frecuencia de los datos, porque se repiten, son frecuentes. Y ahora entramos al concepto de frecuencia. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier proceso periódico. En un periodo establecido, yo voy a medir la frecuencia, cuántas veces se repite el valor que quiero calcular. El periodo es la duración de tiempo de cada evento repetitivo, por lo que el periodo es el recíproco de la frecuencia. También se denomina frecuencia temporal, que subraya el contraste con la frecuencia espacial y la frecuencia angular. Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabilizan un número de ocurrencias de este, teniendo en cuenta un intervalo temporal. Pongo el intervalo de tiempo, ¿ok? Luego, estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. Ejemplo, si ocurrieron 71 sucesos homogéneos en 15 segundos, entonces la frecuencia será igual a 71 entre 15, 4.7 Hz. Eso es la frecuencia. Ustedes han oído la frecuencia de oscilación como el comportamiento de la corriente en un periodo de tiempo. El mismo comportamiento en ese periodo de tiempo, porque se está tratando de sucesos homogéneos, iguales. No pueden ser sucesos heterogéneos diferentes. Tiene que ser el mismo suceso ocurrido en un lapso de tiempo establecido para medir esa frecuencia. ¿Ok? Entonces, la frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo, veces en que un suceso se repite. Así de sencillo. Eso es frecuencia. Vamos, más adelante veremos con más detalle el concepto de frecuencia y lo que se refiere a escalas de frecuencia. Y con esta parte terminamos lo que está referido a los conceptos principales de estadística. A continuación, vamos a ver los métodos estadísticos más representativos. Recuerdo, cualquier pregunta o duda que tengan al respecto, me la pueden hacer en este momento a través del video, conferencia o al WhatsApp del 0424-5161-730 o al foro del aula de la aplicación Saya. Vamos entonces a cerrar la presentación para comenzar la otra.
esta vez vamos a ver los métodos estadísticos. Ok. Comenzamos diciendo que eso ya lo saben ustedes porque lo hemos visto, que la estadística nos permite sacar conclusiones y tomar decisiones sobre colectivos llamados población. Ese es uno de los objetivos, o mejor dicho, el objetivo principal de la estadística, sobre quién se realiza el análisis sobre las poblaciones. ¿Con qué fin? Sacar una conclusión para poder tomar decisiones al respecto. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en base a la información extraída de una parte de la población que nosotros denominamos muestra, que para tomar esa muestra, como vimos anterior, tenemos las técnicas conocidas como muestreo. ¿Ok? La rama de la estadística que utiliza números para describir hechos recibe el nombre de estadística descriptiva, la cual consiste en organizar, resumir y simplificar en términos generales información que por lo general es compleja. Entonces, eso es la estadística descriptiva. Utiliza números para describir hechos, ¿verdad? Y su función es organizar, resumir y simplificar. En términos generales, la información que por lo general es compleja. Otra rama de la estadística estudia la probabilidad. Probabilidad de que ocurra el hecho. ¿Cuántas veces va a salir el 6? ¿Cuántas veces tire un dado usted? Eso es estadística probabilística. Es de gran utilidad para analizar situaciones en las que interviene el azar. ¿Ok? Y que usamos también para poder determinar un muestreo donde todos los elementos tengan la misma oportunidad. La otra estadística es la inferencia o la estadística inferencial. Todas estas las vamos a ver en detalle en los próximos temas. Constituye la tercera rama, que consiste en el análisis e interpretación de una muestra de datos. Tomé de una población, tomo una muestra de datos utilizando el muestreo. ¿Ok? Ese muestreo consiste en la medición de una proporción pequeña, pero típica, de una población. Y posteriormente, esa información la utilizo para inferir, mejor dicho, las conclusiones de esa muestra, la utilizo para inferir, conjeturar inteligentemente, ¿verdad? ¿Qué características tiene la población total? Entonces, estadística descriptiva, los números. Estadística probabilística, la probabilidad relacionado con el azar. Y la inferencia, donde tomo de una población una muestra, la cual analizo y concluyo para poder inferir que los resultados de esa muestra
representan a la población. ¿Para qué se diseñan los métodos estadísticos? Se diseñan para contribuir al proceso de realizar juicios científicos frente a la incertidumbre y la variación, teniendo una mejor orientación respecto de dónde efectuar mejoras a la calidad del proceso. Para eso es que se utilizan los métodos estadísticos. Diseño, el análisis para analizar y concluir, dependiendo del método que utilice, ¿verdad?, qué está ocurriendo y poder tomar correctivos sobre lo que quiero, lo que estoy investigando que está ocurriendo. Los métodos estadísticos matemáticos tienen una historia. Ellos emergen con la teoría de probabilidad en el siglo XV. ¿Ok? De ahí arrancan los métodos estadísticos. Entonces, se define el o los métodos estadísticos como el conjunto de técnicas, algoritmos que permiten realizar cálculos estadísticos de forma eficiente, los cuales están estrechamente relacionados con el cálculo numérico. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican de acuerdo a sus fines, a sus presupuestos teóricos y dependen o a la dependencia de la clase de variable utilizada. Esa es la clasificación de los métodos estadísticos. Según sus fines, los métodos estadísticos pueden ser exploratorios o confirmatorios. Voy a explorar para determinar algo relacionado con un fenómeno que está ocurriendo y llegar a una conclusión, o voy a confirmar lo que ya yo sé que está pasando. Los primeros tratan de traducir cualquier información, conocer por qué se origina la información que me está llegando, por qué, ¿verdad? Aquí se ajustan los datos empíricos a una variable aleatoria. Estos son herederos de la estadística descriptiva de los años 30, resucitada por el movimiento de data análisis en 1980. Y por otro, recogen todos los instrumentos estadísticos inferenciales y decisores. Los métodos confirmatorios tratan de determinar el mejor modelo de distribución ajustable a los datos. Análisis del tiempo. Los modelos climáticos se adaptan a esta parte. Tratan de confirmar, ¿verdad?, el mejor modelo de distribución que se ajusta a los datos que tratamos de explicar. También tratan de conocer el modelo procesal estocástico o el causal, que es el análisis causal subyacente por la cual se originan esos datos. Entonces, los métodos, según sus fines, se dividen en exploratorios o confirmatorios. Según los presupuestos teóricos, los métodos estadísticos pueden clasificarse en paramétricos y no paramétricos. ¿Cuáles son los métodos paramétricos? Se remiten al modelo canónico de la estadística, con números
cardinales, medidas al menos a nivel de un intervalo. Variables continuas, normalidad, linealidad y homocedasticidad. Estos modelos paramétricos requieren suposiciones acerca de las poblaciones de las que se obtuvieron muestras. Esas son las pruebas de hipótesis. Ese es un modelo paramétrico. ¿Ok? Dentro de los métodos no paramétricos, los cuales se relacionan con las técnicas alternativas que no exigen que las poblaciones tengan determinadas distribuciones de probabilidad. Ejemplo, las pruebas de los signos, la prueba de U y las pruebas de rachas. Más adelante conoceremos sobre esta parte, estos tipos de pruebas. O usted puede investigarlos para ver de qué tratan estas pruebas. Están incluidos como ejemplos en los métodos no paramétricos. Y según la clase de variable utilizada, estos métodos se clasifican en univariados y multivariados. Una variable o más de dos variables. ¿Ok? De eso se trata. En los métodos univariados, por cada sujeto se obtiene una sola medida. Es decir, se mide una sola característica en el sujeto. Los resultados, por lo tanto, serán univariados, con lo que el problema se reduce a buscar una función ajustable. Dentro de los métodos multivariados, ¿verdad? Cada sujeto obtiene más de una medida. Los métodos de análisis multivariados servirán para simplificar datos de tal forma que se maximice la información que interesa de acuerdo con los fines perseguidos. Ejemplo, búsquedas de factores, funciones discriminantes, diferencias significativas, etc. Entonces, de acuerdo a las variables, tenemos métodos univariados y multivariados, de una variable y de dos o más variables asociadas al individuo que está en la muestra que usted está analizando. Teniendo en cuenta las clasificaciones de los métodos estadísticos que acabamos de ver y las dos fases que clasifican la estadística como descriptiva o interferencial, se pueden establecer algunos ejemplos de métodos estadísticos que suelen ser los que se usan con mayor frecuencia. ¿Cuáles son esas? Dentro de la estadística descriptivas tenemos los métodos que permiten la búsqueda y obtención de la información. Muestreo probabilístico o no probabilístico. Diseño del experimento, un factor controlado o más de un factor controlado. Métodos para sistematizar y organizar la información. Análisis de datos a través de técnicas univariadas, analíticas y gráficas o multivariadas para reducir variables y formar grupos. Los métodos analíticos más utilizados se representan mediante tablas de frecuencia y los métodos gráficos se presentan mediante gráficos de pastel
o circular, de barra, histogramas y de línea. Entonces, como ven, los métodos ya le muestran, dependiendo de la estadística que utilice, cuál va a ser la herramienta para usted ver mejor los datos y poderlos analizar con mayor certeza. Y dentro de la estadística inferencial nos encontramos con métodos para calcular el componente de la tendencia secular en las series cronológicas. Ejemplo, los semipromedios, los promedios móviles y los mínimos cuadrados. Métodos para determinar el espacio muestral en la teoría de probabilidades, ordenados por combinaciones para el conteo. Ejemplo, el diagrama del árbol y la teoría combinatoria con sus métodos de permutaciones, variaciones o combinación. Métodos utilizados en la teoría de estimación para obtener de forma aproximada valores desconocidos de estadígrafos de una distribución, así como determinar y evaluar la exactitud y confiabilidad de los cálculos efectuados. El método de la estimación puntual y por intervalo. Y método de la prueba de hipótesis o teoría de decisión para medir el riesgo que existe al aceptar o fracasar en una decisión. Entonces, esos son los ejemplos relacionados con los dos tipos de estadística. En cada tipo de estadística existe un método asociado para saber para qué debo aplicar para conocer, ¿verdad?, algún problema o fenómeno que quiera analizar. La precisión y uso de los métodos estadísticos en las investigaciones científicas nos va a facilitar la interpretación de sus resultados a partir del análisis que se realiza según la estadística en que se sustenta. La confiabilidad en el análisis de los resultados que se presentan en una investigación se consolida a partir de la correcta aplicación de los métodos estadísticos que se hayan aplicado. Aquí están esos métodos o ejemplos asociados a cualquiera de las dos estadísticas descriptivas. Métodos que analizamos de acuerdo a la variable utilizada, a los presupuestos teóricos y a los métodos de acuerdo al fin que quiero conseguir. Y con esto terminamos la parte correspondiente a los métodos estadísticos. Ok, ya hemos visto entonces, concluimos los conceptos generales y concluimos la definición de método estadístico y los tipos de métodos estadísticos. A continuación, ok,
Nos queda una sola presentación, la primera parte de una presentación. Y la otra parte de la presentación la vamos a ver el próximo lunes. ¿De qué trata esto? Trata sobre la parte final del tema relacionado de cómo mostrar los datos que usted ha obtenido de una población, de una muestra, mediante un muestreo. ¿Cómo vamos a mostrar esos datos para que sean analizados de la manera más eficiente? Entramos entonces a lo que es tabulación y presentación gráfica. ¿Cómo los voy a mostrar? ¿Cómo los voy a llevar a tablas de frecuencias? ¿Ok? Y comenzamos con las fases de la estadística. Su primera fase es tomar datos. La segunda es ordenarlos. La tercera, presentarlos y luego analizarlos. O sea, son las 4 fases de la estadística. ¿Cómo las voy a tomar? ¿Qué población voy a seleccionar? Si la población es muy grande, ¿cómo voy a asumir una muestra para inferir los resultados de esa muestra? ¿Y cómo voy a utilizar la técnica de muestreo para tomar esa muestra? Esos datos, ¿cómo van a ser ordenados? ¿Cómo van a ser presentados? Para ello utilizo la parte gráfica, histogramas, curvas, etcétera, tablas, etcétera. Y después que los muestre, los voy a analizar para obtener una conclusión. Esas son las fases de la estadística. ¿Ok? Cuando se realice la definición de las muestras en una investigación, esta puede ser aún muy grande y aplicar una encuesta puede determinar gran cantidad de datos que deben ser organizados para luego ser analizados. Triola menciona que con frecuencia organizamos y resumimos los datos de forma numérica en tablas, de forma visual, en gráficas. Todos los resultados o los comportamientos, lo mejor es una gráfica, porque usted ve el análisis inmediatamente y se da cuenta de dónde está el problema y en ese momento usted va al análisis del problema o pide, si ya fue hecho el análisis, la respuesta de por qué ocurrió esa situación o ese problema. ¿Ok? Por esa razón, resulta importante resumir de forma conveniente y significativa los datos. No hay cosa que más le desagrade a un gerente ver tablas. Los gerentes analizan gráficas. Los líderes analizan gráficas. Es importante tomar en consideración que la construcción depende de las variables discretas o continuas, ya que el procedimiento varía de una a otra, dependiendo del tipo de variable. Adicionalmente,
se requiere tomar las condiciones necesarias para categorizar los datos. Y así de esta forma se contabilizan los datos que correspondan a cada una de las categorías. Eso es ordenar, clasificar y ordenar. La distribución de una variable nos dice cuáles son los valores que puede tomar y su frecuencia, es decir, cuántas veces ocurre cada uno de los valores. Eso lo vimos en la lámina final de los conceptos generales, lo que significa frecuencia. Las tablas de frecuencia y los gráficos circulares o de barras que usted conoce le permiten conocer la distribución. ¿Dónde? En una población o en una muestra. ¿Cómo están distribuidos esos datos? ¿Verdad? De los valores de una variable categórica. La distribución de los valores de la variable dentro de las diferentes categorías se puede expresar en cantidades, en proporciones o en porcentajes. También lo vimos en las láminas finales de los conceptos generales. ¿Ok? Para representar gráficamente la distribución de los datos correspondiente a una variable numérica, que sea discreta o continua, también se utilizan las tablas de frecuencia y un gráfico similar al gráfico de barra, que es lo que conocemos como un histograma. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿En dónde nos estamos metiendo? Nos estamos metiendo en las herramientas conclusivas de el análisis que yo necesito para analizar los datos y dar conclusiones después que he pasado por el proceso de manejar la población, tomar una muestra, ordenar y clasificar esos datos. ¿Qué voy a utilizar? ¿O cuáles son los más utilizados? La distribución de frecuencias e histogramas. Ahí tenemos una distribución de frecuencia donde me dice, ¿verdad?, que de acuerdo a la calificación de los alumnos de una escuela, yo veo cuántos alumnos sacaron 2, cuántos sacaron 5, cuántos sacaron 9 y cuántos sacaron 1 otra vez. Eso es una frecuencia. ¿Cuántas veces se repite el valor de la calificación en el total de las calificaciones? Y con ello construyo este histograma donde me dice que la mayor cantidad de calificaciones se encuentra en el orden de 11 y 10 puntos. Eso es lo que apreciamos en este histograma. Así veo más fácil la tabla que está representada a la izquierda de la lámina. Eso es una manera de poder mostrar los datos. La frecuencia relativa y el polígono de frecuencia me da algo similar. Fíjense, aquí estoy haciendo el mismo análisis con respecto a el mismo colegio en base a las calificaciones, donde veo la frecuencia absoluta, que es la cantidad absoluta por cada uno de ellos. Mido la frecuencia relativa y veo cuál es la distribución porcentual, ¿verdad?, en la calificación.
Como ve, los mayores porcentajes están en aquellos grupos de estudiantes que sacaron 10 y 11 puntos. El polígono de frecuencia me dice el valor de la frecuencia relacionada con la calificación. Esa es la frecuencia relativa. El otro método se conoce como ojiva, ¿verdad? Presentan dos valores, la ojiva menor que y la mayor que U o más incluida. Ambas representan frecuencia absoluta acumulada. En la menor con valores que solamente corresponden a los valores menores respecto a los límites inferiores. Y en la otra, absoluta acumulada con valores mayores respecto a los límites inferiores. Aquí las tenemos, ambas curvas de ojiva o de frecuencia acumulada. ¿Ok? Esta gráfica se utiliza para poblaciones un poco mayor de acuerdo a la variable que está midiendo. En este caso, estamos midiendo el salario diario de un grupo de trabajadores. ¿Ok? Donde establecemos los rangos de los salarios, ¿verdad? Y obtenemos cuál es el rango del salario menor para cada uno de ellos. En el primero, 75, 136, 195. ¿Cuántos son los trabajadores que tienen esos salarios? Y cuál es la frecuencia acumulada de eso. Y vemos cómo se va incrementando. En el otro, observamos el salario mayor o la frecuencia acumulada y ojiva mayor que. Solamente tomamos los salarios mayores dentro de esos rangos. Como ven, tienen comportamientos diferentes, ambas curvas. Vamos a determinar o a terminar la presentación acá. ¿Qué nos queda por ver? La otra parte de cada uno de los conceptos para poder utilizar esta herramienta. El primer concepto que vamos a ver se refiere a la tabulación. Y después analizaremos lo correspondiente a la distribución de frecuencia. Eso lo vamos a analizar en la próxima clase que tendremos el lunes de la semana que viene, que es la cuarta semana. En esa cuarta semana tenemos esta clase para finalizar, que es la base de la actividad evaluada número 2. En esa clase vamos a ver también ejemplos, ejercicios relacionados con estos elementos. De hecho, ya tenemos acá uno de los ejercicios para que vean qué es una tabulación. Y para la parte de frecuencia, que lo vamos a analizar, también tenemos ejercicios relacionados con la distribución de frecuencia. Ejercicios similares a estos son los que van a ser planteados en la actividad evaluada número 2 para que usted me pueda construir estas gráficas o la gráfica que yo pida de acuerdo al ejercicio. Eso se va a explicar en la próxima clase. Cómo construir estas gráficas de acuerdo a esas tablas de frecuencia que también vamos a ver
cómo se van a construir. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Por el día de hoy hemos terminado. Cualquier duda que tengan de esta videoconferencia que va a ser cargada en la plataforma y que ustedes pueden analizar, espero que me la hagan llegar a el foro o al WhatsApp del 04-24-5161-730. No me queda más nada por decirles hoy, sino recordarles que la semana que viene ya tenemos la entrega de la primera actividad evaluada y que el lunes tendremos la clase final correspondiente al tema número 1, base para la actividad evaluada de la última semana. Que pasen muy buenas noches.